El siguiente programa es ajeno a BA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos hoy el gusto de estar con la periodista licenciada Dora Quiñones de González y con mi capitán Óscar Platero, que aparte de ser licenciado en criminología, es autor de varios libros de mucho interés para Guatemala, es historiador, experto en inteligencia, estuve en inteligencia no solo en Guatemala, estudiando y especializándose, sino también en la Argentina, en España, en Chile y en Estados Unidos. Muy buenos días, mi capitán. Buenos días, licenciada, a sus órdenes. ¿Cómo están, licenciada? Mucho gusto. Capitán, a la orden. respetos. Igualmente. Pues si quiere podríamos empezar a hablar qué es genocidio y cómo se ha distorsionado ¿Cómo no? esta figura legal, tanto a nivel medios de comunicación como que no han tenido tiempo ni siquiera de ver el artículo penal que describe literalmente qué es genocidio. ¿Cómo no? Yo, en primer lugar, yo les agradezco a ambas, ¿verdad?, la oportunidad de poder dirigirme a los televidentes de BA Canal. Es un honor estar nuevamente por acá. Y quisiera antes crear las condiciones y hacer un parangón de lo que es en realidad la farsa del genocidio. Yo escribí este libro hace algún tiempo y es un libro específicamente destinado a develar la farsa, el montaje que hicieron una serie de curas de izquierda, católicos, ¿verdad?, para intentar vengarse de la derrota que ellos recibieron prácticamente como militantes algunos, como ideólogos otros, como combatientes algunos de las primeras FARC, las Fuerzas Armadas Rebeldes en el noroccidente del país, conjuntamente con algunos curas Merignol como los hermanos Melvía, ¿verdad? Pero aparte de eso, los misioneros del Sagrado Corazón, entre comillas, que es una congregación española, algunos de los cuales vinieron a Guatemala posteriormente a la Guerra Civil Española, ¿verdad? Ya en la década de los 50, después de la caída de Arbenz, prácticamente Monseñor Mariano Rosselli Arellano pidió al Vaticano que para descontaminar, por decirlo de alguna manera, ideológicamente a las masas campesinas, a las corporaciones y ligas campesinas que en la época de Arbenz se habían ido formando con la intención de conformar un ejército paralelo al ejército de la República, a través de las armas que vinieron en época de Arbenz, el vapor Alfem. Entonces prácticamente ese trabajo que hicieron de penetración ideológica y manipulación a través de una supuesta reforma agraria, el decreto 900 en muchos campesinos, tras la caída de Arbenz, Monseñor Mariano Rosell pidió que enviaran algunos misioneros para concientizar a la gente con respecto a nuestros principios y valores cristianos occidentales y cristianos, ¿verdad?, judeo-cristianos. La realidad es que España todavía se estaba reponiendo del enfrentamiento, la conflagración ideológica de la Guerra Civil Española, y para sorpresa nuestra, en lugar de enviar curas que vinieran, digamos, a descontaminar a nuestros campesinos, vinieron a ideologizarlos más, porque eran curos rojos, ¿verdad?
Dentro de ellos vinieron Enrique Corral Alonso, vino Luis Gurriarán, Javier Gurriarán, y otra serie de curas que prácticamente como vamos a ver más adelante en algunas flaminas, en algunas imágenes, se dedicaron y se enfocaron sobre el Triángulo Ixil y sobre el norte de Huehuetenango. Dejaron a los médicos al norte de Huehuetenango y algunos en el río La Pasión, que fueron los que recibieron y crearon las condiciones para que se formara las FARC. Pero aparte de eso, un grupo, los misioneros del Sagrado Corazón, se hicieron fuertes y tomaron bajo su jurisdicción lo que era el Triángulo Ixil, Santa María Nevaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ¿verdad? Entonces sobre eso empezaron ellos a crear un grupo que se llamó Acción Católica. Y esta Acción Católica desde los 70s y 80s, estimulados por de León Slotter y otros dirigentes del ADC, fueron socializando y fueron creciendo dentro de todo lo que era el altiplano occidental y fueron creando algunas cooperativas. Estas cooperativas fueron penetradas en Santa Cruz del Quiché a nivel no solo, digamos, del campesinado, eran cooperativas supuestamente de ahorro y crédito, ¿verdad?, que les sirvieron cuando trasladaron a estos exmiembros de las FARC que habían estado en la costa sur. Algunos los trasladaron al Petén y a otros a Ixcán. Entonces ellos desde su centro de operaciones que estaba en Santa Cruz del Quiché fueron a través de las radios de Acción Católica, supuestamente. Radio Tezulutlán era una de las radios que ellos utilizaban. Ellos fueron concientizando y fueron empoderando a esta gente y en una forma organizada se los llevaron hacia Ixcán. Y esa fue parte del montaje de la conspiración para que cuando con exmiembros de las FARC se empezó a formar el EGP en lo que era prácticamente Ixcán. Y la gente de Rolando Morán, de César Montes y otros dirigentes dentro de estos cabecillas terroristas que habían estado en Cuba y que se habían peleado con Pablo Monsanto y con quienes lideraban las FARC en su momento, a finales de los 70s, ellos ingresaron por Ixcán, ¿verdad?, el 19 de enero de 1972, y supuestamente iban a crear la nueva Organización Revolucionaria de Combate, como se iba a llamar, que luego se convirtió en el EGP. Ahora, es bien importante Mario Payeras, el comandante Roque, o Benedicto sí, después, ¿verdad?, que escribió varios libros, dentro de ellos el Trueno en la Ciudad, y él habla, digamos, de cómo se gestó el inicio del EGP. Ellos describen en un libelo que era Los días de la selva. Él narra casi como que una forma, como si fuera una epopeya, que ellos habían ingresado y que habían vagado por la selva y que por Azimut se habían ido abriendo brecha y que luego, digamos, habían llegado hasta Santa María Cejá y habían llegado hacia otras poblaciones, Caibil Balam y otras por ahí. Eso es mentira. Ya estaba Luis Gurriarán y su gente, con Ricardo Falla Sánchez y otros curas guerrilleros, ya los estaban esperando. O sea que todo ha sido un montaje. ¿El CUC tuvo algo que ver en esta formación con los curas terroristas o esto fue posterior? Cuando empezó prácticamente a formarse en 1974, para que quienes nos están observando puedan tener un hilo conductor y puedan entender más o menos cómo se gestó esto, se dio la primera plenaria de la Dirección Nacional del EGP. Ahí surge, cambia su nombre de NORC por Ejército Guerrillero de los Pobres. Desde ahí prácticamente ellos ya estaban en la sierra, o sea, habían salido de Ixcán, ya habían dejado a los curas trabajando ahí para reclutarle dentro de los campesinos y dentro de los cooperativistas que habían trasladado a las bases del que iba a ser el EGP, y subieron ellos a la sierra. Entonces ya se habían ellos apropiado del control del Triángulo Ixil. Entonces fueron a convencer a algunos ixiles, ¿verdad?, a reclutarlos prácticamente para formar el primer frente guerrillero que se llamó Viet Minh, ¿sí? Y este Viet Minh posteriormente, pero miren los nombres: Viet Minh, Ho Chi Minh,
¿Por qué? Porque César Montes había estado conjuntamente con otros terroristas en la República de Vietnam. Ellos habían participado en la ofensiva del Tet en 1968, supuestamente, en Da Nang, y habían sido entrenados ideológicamente y, digamos, militarmente por guerrilleros del Vietcong. O sea, todo esto tiene es un hilo, es una historia larga. Yo quiero hacerle una pregunta porque escuché al juez Gálvez decir que el ejército mataba a la gente simplemente por ser católica. Entonces, lo que yo estoy entendiendo ahorita es que, he entendido siempre, es que los sacerdotes fueron los que organizaron a toda esta gente. Acuérdense que hasta las monjas iban a catequizar hasta los niños y todos para que ingresaran a la guerrilla. No sé si nos permite poner en control las fotografías donde está el juez Gálvez y sus aliados ideológicos, por favor. Están al final las fotos, para que nos explique estas fotografías. Esto, digamos, dicen cuando nosotros hacemos análisis de documentos, ¿verdad? Uno debe enfocarse en el análisis de forma y de contenido. En este caso, con solo observar quiénes acompañan, digamos, a el Procurador de los Derechos Humanos. Ahí está Lenina García, fíjese hasta el nombre, Lenina García. O sea, de Lenin. Viene de Lenin, ¿verdad? Igual que Idubina Staliznova, ¿verdad? Entonces ya podemos ir viendo quiénes son. Entonces miren con el afecto que él, digamos, tiene a Lenina. ¿Y por qué ahora la EU nuevamente recobra el nombre de 1980-79 cuando con Idubina Hernández, Staliznova Hernández y con Oliverio Castañeda y toda esta gente formaban el núcleo de la Juventud Comunista, o sea, de la JPT, y se habían apropiado de la EU. Entonces se dio una rivalidad entre la EU, por la disputa de la EU, entre el Frente Robin García, que era el brazo estudiantil del EGP, y Frente, que era, digamos, prácticamente el núcleo, digamos, de jóvenes comunistas, de la Juventud Comunista. Todo esto, cuando vemos prácticamente que ahora se ha trasladado hacia el presente, la intencionalidad es clara, ¿verdad? O sea, ellos nuevamente a través de Imnusac, a través de Flaxo, a través de todas las organizaciones de izquierda que, fíjense que sarcásticamente son mantenidas por el Estado. Sí. Flaxo recibe una gran cantidad de dinero solo por estar manipulando la historia del país y por estarle haciendo daño a la imagen de nuestra nación. Entonces yo creo que para los futuros gobernantes, para el Congreso, sobre todo, ahora que hubo ese fraude en primera vuelta y que lograron colocar una gran serie de simpatizantes dentro de las piezas del Congreso, sí. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta todo eso, pues, ¿verdad? Históricamente, como les decía, si vemos al juez Gálvez, que en primer lugar él de historia no sabe, pero nada. Yo creo que eso, ahí hay dolus specialis, porque él tiene la intención de crear, él es sesgado, él igual que Yasmín Barrios, igual que los otros jueces de esos tribunales de fuero especial, ¿verdad? Ellos son gente de izquierda, ellos son simpatizantes y no pueden disimularlo. Ni ella con su saludo nazi cuando se dio la sentencia del supuesto genocidio, de la farsa del genocidio, como Gálvez ahora, que con su movimiento de manita quisiera él darse aires pseudointelectuales, ¿verdad? O muy académicos, pero no, de historia no conoce nada. El problema es que ojalá a nuestros peritos los dejen hablar, ¿verdad? Los dejen expresarse, les den el tiempo necesario. Yo propongo que se graben todas las actuaciones y que las difundamos, digamos, a nivel internacional. Ya estamos creando las condiciones para eso, porque tenemos 20 años a partir del momento que para perseguir el prevaricato que ellos están haciendo, ¿verdad? Porque no puede ser que Yasmín Barrios, por ejemplo, Alfred Kashmir, durante la farsa de juicio que hicieron por el supuesto genocidio, sí, no lo dejó declarar. Y así con la mayoría de nuestros testigos. Entonces es prácticamente crónica de una muerte anunciada, diría García Márquez, ¿verdad? ¿Nos puede explicar cómo internacionalizaron el movimiento marxista en Guatemala? Que armaron un movimiento, tengo entendido,
de la iglesia guatemalteca en el exilio, en el extranjero. ¿Cómo no? ¿Quién fue el orquestador de todo eso? Más adelante, si ustedes me permiten, yo quisiera que pudiéramos irle dando, ir explicando una por una las imágenes que traje para que nuestro público pueda ir contextualizando y llevando un hilo conductor, ¿verdad? Pero sí me anticipo, hay una en donde prácticamente este libro que quiero que lo pudieran apreciar quienes están, los televidentes. Este libro se llama El silencio del gallo. Este libro fue escrito en España por gente de izquierda, por pseudoperiodistas de izquierda que estaban apoyando al cura rojo Javier Gurriarán, el comandante Julio del EGP, ¿verdad? Aquí él describe, y ahí lo vamos a ver a través de las flaminas, prácticamente cuál fue su nivel de militancia, que él anduvo armado, que él era miembro de la Dirección Nacional del EGP, que ellos reclutaron desde las cooperativas, todo lo que yo les he estado diciendo, digamos desde Radio Tezulutlán con Pablo Seto, que era un maestro en Santa Cruz del Quiché, y con otra gente, cómo fueron reclutando, digamos, esas masas campesinas, que luego se los llevaron a Ixcán a unos, y cómo los misioneros del Sagrado Corazón se apropiaron del Triángulo Ixil, y después de que Ixiles combatieron en nuestras filas, ¿verdad? Había 3 compañías de soldados Ixiles en nuestro ejército y derrotaron a los terroristas, ¿verdad? Ellos prácticamente ahora, para justificar, seguir recibiendo fondos, crearon la farsa del genocidio en Guatemala. Y después, si ustedes quieren, al final, pudiéramos explicar cómo ellos desmenuzan el tema de las 1.771 supuestas víctimas, ¿verdad? Que eso, correcto, si nosotros lo hacemos de una forma detallada, profesional y mediante peritajes, eso lo votamos en 30 segundos, ¿verdad? Sí. No tiene fundamento. Es como lo que está diciendo ahorita el juez Gálvez, que la mayoría de gente, un 75% de gente murió por enfermedad, por picadura de culebra, por tuberculosis, porque se fueron a la montaña y murieron de frío, de hambre. A eso le llama él un genocidio perpetuado por el ejército. Fíjese, licenciada, que aquí, porque lo que se mira se cree, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos acostumbrados a elucubrar. Nosotros somos gente seria, somos gente profesional, somos analistas, somos criminólogos y criminalistas, somos expertos en balística, y nosotros podemos demostrar, aparte de historiadores, de que en una de las flaminas que va a ver usted, ahí dice exactamente, y lo dice Luis Gurriarán, no lo digo yo, que a la gente el EGP la retuvo por orden de la Dirección Nacional durante 8 meses. Sí. Y los tuvieron en la montaña sin vestimenta, sin abrigo, sin alimentos. Que ¿verdad? Muchos murieron y otros los fusilaron. Ellos los asesinaron, inclusive. Así es, sí. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, si ustedes quieren, podemos iniciar. Correcto. Y podemos empezar a describir las imágenes. Claro que sí. ¿Perdón? Dele. Que no se haga santito la guerrilla, porque la guerrilla sirvió de parásito para la gente. O sea, ellos no dejan superar a la gente de antes. A mi abuelo lo secuestraron, ¿verdad? Y lo mataron, porque él no quiso colaborar con ellos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es justicia, ¿verdad? Entonces, que nos escuche el Ministerio Público, porque ellos no dejan, ¿verdad? Que cada uno de nosotros que explicamos cómo fue nosotros vivimos en carne propia. Que no venga una extranjera por ahí de saber de todo, ella no sabe nada, ¿verdad? Porque ella puede ser que sea pagado por ellos. Y los cuantos secuestros que ellos hicieron, eso sí no hablan ellos, dice que usaron armamentos. Si son hasta los dientes estaban armados. Vivimos, yo lo vi en carne propia. Ellos me daban entrenamiento cuando tenía más de 10 años en la montaña, para que no pudieran con mi abuelo. Entonces dicen que ellos sí podían conmigo. Pero gracias a Dios el ejército llegó, pues nos rescató de las manos de ellos, ¿verdad? Entonces la realidad es que ellos y lo que queremos es justicia. Esa gente no puede quedarse así nada más. La gente tiene que pagar lo que hizo, lo que comandaba, y todos los que más que están vivos,
el grupo de ellos tienen que pagar uno por uno, así de sencillo. Entonces, eso es lo que nosotros exigimos y que no se inventen otras cosas, que ellos no usaron armamento. ¿Cómo? No dejan superar a la gente de antes. El que tenía algo en su parcela, en su finquita, los quitaban ellos, ¿verdad? Entonces, la guerrilla, así de sencillo. Entonces, gracias a Dios por el ejército, estamos vivos, ¿verdad? Nosotros vivimos en carne propia. No va a venir cualquier persona aquí a inventar cosas lo que no es, porque la verdad sale a la luz, tarde o temprano sale a la luz. Así es que eso es lo único que queremos, justicia. Aquí estamos nuestra voluntad y nadie que no digan ellos y esto y el otro, no se inventan cosas, porque toda esta gente, esos parásitos de guerrilleros, son unos, ahí sí, corruptos, ladrones, secuestradores, asesinos, y eso es lo que son ellos. Gracias. Bueno, aquí podemos ver en este video que precisamente son los ichiles los que vienen a decirnos a nosotros cómo es la situación real, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un genocidio en un lugar en donde la masa de todo lo del campesinado del Triángulo Ixil votó por el general Ríos Montt? O sea, eso es ridículo. O sea, ni siquiera ellos pueden elucubrar de una forma coherente, ¿verdad? Son mentirosos, son farsantes, son cobardes, son manipuladores de la historia. Y podemos ver a continuación algunas otras imágenes en donde vamos a demostrar con coherencia de que en Guatemala no hubo genocidio, ¿verdad? Y dentro de este esquema vamos a traer en su momento algunos expertos internacionales, ¿verdad? Porque como en Guatemala también les gusta, digamos, que vengan extranjeros a hacer contrapeso a las mentiras, digamos, de algunas personas como Kate Doyle, por ejemplo, ¿verdad? Y como Susan Jones y como este montón de gente. Entonces vamos a traer también gente docta en la materia, que no manipulan la historia, sino que pueden venir a dar fe de lo que sucedió en otros países en una forma similar, ¿verdad? Esta es una, para quienes no la han visto, es una historia, es una película que filmó hace poco Kenneth Muller, y es la historia de Tomás Gutzaro. ¿Quién era Tomás Gutzaro? Era un pastor Ixil, que él describe en la película, y hay un libro también en el cual él describe cómo el EGP los mantuvo a ellos a la fuerza, retenidos, secuestrados en la montaña, porque ellos no podían darse el lujo, como dice Luis Gurriarán más adelante en el libro, de perder sus bases de apoyo. O sea, una guerrilla, solo el grupo armado, sin bases de apoyo, que eran quienes prácticamente sembraban para ellos, les daban los alimentos, quienes les servían de aparato de inteligencia, quienes se ponían de vigías o de postas para detectar movimientos del ejército, quienes prácticamente les servían como animales de carga, pues, porque ellos eran quienes prácticamente llevaban a los campamentos toda la alimentación y los pertrechos para esta gente. Entonces, ellos son los que masacraron al pueblo, y lo vamos a demostrar a continuación. Gurriarán reconoció que él estuvo en la montaña, por armado. supuesto. Sí, ahí lo vamos a ver más adelante. Él reconoce que le dieron una ametralladora y le dieron una pistola, y se lo dio a Alba Estela Maldonado, la comandante Lola, que fue diputada en su momento de URNG en el Congreso, y era la pareja de Rolando Morán, el comandante en jefe del EGP, ¿verdad? Este es mi libro, Las batallas por Guatemala, es el tomo 2, es aquí. Para quienes no lo conocen, yo los invito a leerlo. Ahí está la historia en 450 páginas. Perfectamente documentada está la historia de estos terroristas. Entonces, esto es parte, digamos, de los insumos, de que nosotros no estamos elucubrando nada, sino que estamos fundamentando todo, pues, ¿verdad? Ni haciendo interpretaciones antojadizas como las que ha hecho el juez Gálvez, ¿verdad? Esta es la traducción al inglés de La farsa del genocidio en Guatemala. Ya lo estamos empezando a difundir en Estados Unidos, y como ellos dicen, en los tanques de pensamiento, nosotros simplemente le decimos en los grupos de análisis de Estados Unidos, en algunas universidades, y por supuesto en lugares en donde haya seriedad en el análisis historiográfico, ¿verdad?
Aquí hay una fotografía que fue tomada en Cobán. Este era el frente también del EGP, Marco Antonio Ión Sosa. Ese Marco Antonio Ión Sosa era prácticamente quien estuvo sojuzgando y atacando y destruyendo la infraestructura, al igual que hicieron en todo el país, sí. Digamos, en todo noroccidente, en el departamento. Pero si ustedes ven, con su traje típico, ¿verdad? Nuestras hermosas y guapas mujeres quechíes, ¿verdad? Formaron parte también de las autodefensas. Miren ustedes cómo lucen ellas con orgullo, con pertinencia, las carabinas M1 que ellas mismas solicitaron para defenderse, porque la guerrilla, el Marco Antonio Ión Sosa llegaba y violaba a las mujeres de los comisionados, a las esposas, a las hijas. Ellos secuestraban a sus esposos, los mataron. Tenemos una larga lista de todos los que mataron. Ellos deshicieron el poder local. Ellos empezaron a atacar a todo lo que era la tradición en cuanto a los ancianos y toda la gente que tenía mucha credibilidad a nivel local, para sustituirlo por su dirigencia, pues, ¿verdad? Por los cuadros que ellos habían entrenado en Cuba. Este es el título en español también de La farsa del genocidio en Guatemala. A nivel electrónico es uno de los libros más leídos de lo que ha sido la historia del enfrentamiento armado interno a nivel mundial, ¿verdad? Esto es prácticamente, aquí se escribe, estas son algunas imágenes que tomé de La farsa del genocidio, en donde prácticamente se describe cuál es el significado, la concepción de lo que es un genocidio en sí, ¿verdad? Y describe por destacados analistas extranjeros cuál es en realidad la intencionalidad de destruir un grupo étnico, ¿verdad? O desplazarlo forzosamente, pero por su origen étnico, no por el hecho, digamos, de ser parte de una X o Y comunidad, ¿verdad? Ahí prácticamente, y se dice muy bien, lo dice Luis Enrique Pérez, un destacado analista, sociólogo y aparte de eso, un gran escritor y periodista guatemalteco. Él describe que es parte fundamental para que exista un genocidio la intención de realizarlo, ¿verdad? El dolus specialis, pues, ¿verdad? O sea, crear las condiciones y la decisión, tomar la decisión de perseguir a un grupo étnico o a un grupo en específico solo por la identidad que ellos tengan, ¿verdad? Lógicamente eso no sucede en Guatemala. Fíjense cómo son de mentirosos estos bandidos, porque lo que han hecho es que, si ustedes ven, por supuesto esta analogía no la conoce la población, porque nuestra población lastimosamente o lee poco o no tiene el tiempo para hacerlo, sobre todo en el interior y en las áreas urbanas. Pero los jóvenes deben de enterarse, por ejemplo, en el REMI, que era el documento arquidiocesano de recuperación de la memoria histórica, como le denominaron el ala izquierda de la Iglesia Católica, ¿verdad? Dirigida en aquel entonces por Gerardi, que había tenido nexos con el EGP, como ya lo vamos a ver más adelante, y Edgar Gutiérrez Girón, un exmiembro del PGT, de la Juventud Comunista, que ahora se da baño de pureza y argumenta como que él es un gran académico, que él no tuvo nada que ver. Ya vamos a ver nosotros en su momento cómo ellos, todos los que militaron en la JPT, que ahora están en Imnusaki, que están en otros lados, la mayoría, y manipulando a la nueva EU, ellos eran quienes atacaban a los policías militares ambulantes, y tenemos bien documentadas las masacres donde los quemaron, donde les robaron el armamento, en donde los atacaron en diferentes zonas de la capital. Entonces ellos, por acción u omisión, por militancia, por pertinencia, y como ellos también dicen que nuestros líderes por cadena de mando son responsables de lo que se hizo o de lo que sucedió durante los combates, pues entonces ellos también de las emboscadas. Había una cadena de mando que es bien fácil de estructurar, ¿verdad? Y yo creo que ya es el momento en que nosotros pasemos a la acción. Sí, pero la cadena de mando para mí empieza desde el comandante general del ejército hasta el soldado. Y presidente de la República. Él es el comandante general del ejército. Así es. Y no veo a ningún presidente acusado en ninguno de los casos. Por supuesto, porque lo que ellos pretenden es, digamos, demeritar
los liderazgos fuertes que nosotros tuvimos dentro de nuestros antiguos, ¿verdad? Y quienes fueron quienes lo derrotaron a través de su carácter, de su profesionalismo, de su capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? En las dos ofensivas que se hicieron a partir de 1981, 82, etcétera, hasta el 86 o 87, pero básicamente lo que quieren son cabezas. Ellos quieren trofeos de guerra. Ellos es venganza, porque ellos no pueden probar nada, todo son montajes. Esto es burdo. Incluso Ricardo Falla escribió 3 libros que más o menos pueden describir la intención y la psiquis de este diablo. Él escribió primero Quiché Rebelde, como sociólogo, dice, y antropólogo social. Luego escribió Negreaba de Sopilotes, imagínense el título, ¿verdad? Y sabiendo que él era miembro de la Dirección Nacional del EGP, escribe sobre supuestas masacres del ejército de Guatemala, pero omite, digamos, por supuesto, decir que era lo que hacían sus subalternos. Luego escribió Masacres en la Selva. Él dice de que nuestras tropas, que eran dirigidas por soldados profesionales como nosotros, ¿verdad?, que jamás nos hubiéramos prestado una actividad de este tipo, que nuestra gente agarraba a los niños y los tiraba al aire y los cazaba con bayonetas. Entonces, pero ni para mentir son buenos. ¿Cuándo el fusil Galil ha tenido bayoneta en Guatemala? Nunca. O sea, ridículos, ni siquiera para armar una mentira son buenos. Y además nosotros que tuvimos la oportunidad, pues yo desafortunadamente no pude acudir a todos, pero sí a varias audiencias del general Ríos Montt, del general Rodríguez. En la farsa esa que está ahorita, pues no he podido acudir, pero en el caso Molina Teyssen, lo que usted dice, mienten con una facilidad y sin poder demostrar nada, porque usted sabe, yo como abogada lo sé, que para demostrar una violación, o sea, uno se tiene que hacer un examen de ADN inmediatamente, ser atendida por un médico forense. Aquí no, aquí es simplemente la declaración de estas personas que dicen ser violadas, es la prueba contundente. Así inclusive es. Lo que usted habla del licenciado Miguel Ángel Gálvez, que se echó una crónica histórica, pero lamentable. Yo las partes que vi, que Chiqui tuvo a bien mandármelas, realmente decir que hubo genocidio para devolverle las tierras a los empresarios, ¿de dónde sacó eso? Y cita 2 ejemplos, el caso del señor José Luis Arenas y el caso de Pantaleón, de la finca Pantaleón. Pero sí es increíble, y como usted dice, como el guatemalteco per se no le gusta leer, entonces inventan este tipo de francamente fantasías. Sí, y lo peor, licenciada, es que, digamos, como está sucediendo en Latinoamérica, por desconocimiento, ellos se han enfocado en los jóvenes. Y entonces, esa farsa del REMI, ¿verdad?, repitiendo que es el proyecto de recuperación de la memoria histórica, arquidiocesano supuestamente, más el documento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ellos ambos documentos establecieron, según ellos, de que habían habido alrededor de 23,000 a 24,000 supuestas víctimas durante el enfrentamiento armado interno. De ahí, antojadizamente, como quien dice, por aquello de que hayamos cometido errores, ellos mismos lo dicen en alguna de las flaminas, ellos lo elevan a 150,000, ¿verdad?, aproximadamente supuestas víctimas. Por aquello dice que se les haya olvidado incluir algunos, pero no recibieron todos los documentos que Abemilgua llevó, más de 10,000 páginas, en donde estaba la recopilación de todo lo que había sucedido durante los 36 años. No recibieron la declaración de nuestros testigos. Ellos se encerraron como que si hubiera sido una convención, y entre chairos empezaron a tirar, a ver quién era el más mentiroso,
¿verdad? Y argumentar. Y si usted lee el Remi, prácticamente no es como los libros nuestros, en donde todo está perfectamente documentado, en donde hay referencia, en donde hay documentos de la hemeroteca, de CIRMA, o sea, investigaciones profesionales, pues, ¿verdad? Ellos simplemente dicen que llegó en tal época, en algún momento, se escuchó camiones y que testigos cuyos nombres omiten por razones de seguridad, indican que y entonces acusan y se indican, esas son sindicaciones. Sí, porque yo sí tengo conocimiento que muchas personas que quisieron prestar su testimonio en el caso de la guerrilla no lo pudieron hacer, no se los aceptaron. Sí, todo esto fue una planificación. Lo importante, siento yo, es que quienes nos escuchan, sobre todo la juventud y nuestros veteranos militares, que tienen que sentirse orgullosos. Ellos, estos chairos, han pretendido de que nosotros tengamos un sentimiento de culpa por haber defendido a la nación, por haber sido soldados, por haber vencido a estos arañas, y entonces ellos consideran de que nosotros deberíamos de pedir perdón por haber defendido a la patria y sus instituciones, por haber seguido nuestra bandera. Ellos son internacionalistas, ellos no les interesa de dónde viene la plata, ellos no creen en la soberanía, ellos no creen en nuestra bandera, no creen en nuestros símbolos patrios. Ellos se sienten felices de poner la mano, porque como no tienen dignidad ni nunca han trabajado, ¿verdad? Hicieron su modus vivendi de esto. Y entonces formaron sus ONGs, y todos aquellos que hacían lobby en el extranjero durante el enfrentamiento, tanto en Europa como en México, en Nicaragua, en otros lados, como vamos a ver, prácticamente para no quedarse sin chamba, ¿verdad? Y como no pueden agarrar ni siquiera una escoba para ir a barrer, sino porque son haraganes, son zánganos. Entonces prácticamente para no perder su modus vivendi, ellos formaron sus ONGs. Y estas ONGs tienen que formar, elucubrar estas mentiras para tener, digamos, seguir recibiendo el apoyo de la izquierda internacional, pues, ¿verdad? ¿Usted se ha sentido estigmatizado por ser oficial del ejército? Por supuesto, en algún momento incluso siendo criminólogo, siendo experto, digamos, en combate contra el crimen organizado, ¿verdad? He sacado muchos cursos en diferentes lados, incluso tengo un libro inédito que se llama el fenómeno de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿verdad? La exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, en su momento me seleccionó y me nombró como director de inteligencia criminal, ¿verdad? Y se me lanzaron como que fueran llenas. Una china o chino, no sé qué, es una fea que anda por ahí, y otro montón de gente de esa que son anarquistas, que son pseudo hippies de mala categoría, ¿verdad? Y solo por el hecho de ser militar. Nosotros no somos ciudadanos de segunda, nosotros somos buenos ciudadanos, somos profesionales de prestigio y somos gente que da la cara, no somos gente que vive y medra en la penumbra como ellos, ¿verdad? Como experto en balística, capitán, en una de las declaraciones de los querellantes dice que un soldado, o sea, aquí mataron como 80 personas, ¿verdad? Pero entonces llegaba el soldado y le metía un balazo en la cabeza, sin orificio de salida. Mire, fíjense que... Usando Galil. Sí. No, yo incluso espero que ojalá nos alcance el tiempo para ver todo el material, pero yo creo que si no podemos hacer un segundo programa. Es importante. Lo importante es, póngale, por ejemplo, hablemos un poco del supuesto genocidio en el Ari Shil durante el gobierno de mi general Lucas García. Perdón, no, Ríos Montt. El caso típico, el caso que ellos armaron. ¿Quiénes hicieron los peritajes de parte, digamos, de la guerrilla? Exmiembros de la ORPA. Y un peruano también, que sí, no tenía nada que ver con... Sí, o sea, digamos, si viene un general que se sacaron un traidor peruano, ¿verdad? Que lo habían expulsado por corrupción del ejército peruano, y viene a argumentar y hacer una analogía entre lo que es la doctrina, la táctica, y la estrategia del ejército peruano con nosotros. No tiene nada que ver. Sí, eso me explicaban, que no tiene absolutamente nada. Si hacemos una analogía, nosotros, y si tuviéramos el tiempo, y si hubiera en realidad jueces, digamos, que fueran dignos
y que sopesaran la carga de la prueba, nosotros, nuestros veteranos, estuvieran libres hace muchos años, ¿verdad? Porque los quieren tener a puro tubo, como se dice coloquialmente, simplemente como trofeos de la guerra que ellos no quisieron. Primero que perdieron. Y en segundo lugar, estos cobardes jamás empuñaron un arma. Los que están ahora, los ONGeros. Y jamás dan la cara. Y no dan la cara. Entonces, no quieren que se les caiga su negocio. Para eso necesitan esa injusticia, mantener detenida a nuestra gente. Yo pienso, mi capitán, que uno de los trofeos grandes de esta gente es el general Lucas García. Por supuesto. Porque el caso Cronpaz se les viene abajo. El caso Molina Thyssen ya está en el suelo. Entonces había que conseguir otro caso, como es genocidio Ixil, hasta con nombre y apellido, Lucas García. O sea, ese es el trofeo que quieren. Fíjense que, digamos, si nosotros desmenuzáramos rápidamente el caso que ellos presentaron, ellos hablan de un estimado de 1.771 supuestas víctimas, ¿verdad? Supuestas. Sí. De esas 1.771 logran identificar solo entre ellos, ¿verdad? Como pasó en las 12 Rs, también otro montaje. Lograron identificar 210 víctimas, supuestamente, supuestas víctimas. Ahora yo digo, ¿con qué banco de datos balísticos lo compararon? Ellos hablan de que encontraron municiones, ojivas, de calibre .30 en 7.62, perdón, dentro de los cadáveres. Pero esas ojivas que vayan a mentirle a quien no sabe de balística. El .762 milímetros es el equivalente al .30 de pulgada en medidas que son anglosajonas y norteamericanas, ¿verdad? O sea, el diámetro es el mismo, pero el peso específico del proyectil es diferente. Es diferente también al 7.62 del AK-47, que es una ojiva un poco más pequeña, por lo tanto, si lo ponemos en una balanza, el peso es completamente diferente. El diámetro podrá ser el mismo en diferentes medidas, pero el peso es lo mismo. ¿Y quién es el Ejército de Guatemala? Nosotros podemos demostrar que en ese entonces, en 1981, 82, no tenía armas con ese calibre. Entonces, pero sí los tenía la guerrilla, con las ametralladoras M60 que les había regalado Cuba, que era un resabio de la guerra de Vietnam. Además, recordemos, mi capitán, que utilizaron a este supuesto antropólogo forense Peccherelli. Sí. Y este señor, pues es un señor, podrá ser cualquier cosa menos antropólogo forense. Yo lo investigué, no aparece aquí registrado. Si sacó algún diplomado o algo en el extranjero, pues no es incorporado, no es un ente profesional. Además que todos sabemos que la única institución pertinente para hacer ese tipo de peritajes es el INASIF. No es un señor antropólogo XY, como no es que ni siquiera es antropólogo, es que eso es lo más lamentable. Y Suaznávar, el segundo de él, de igual manera, y ambos vinculados a la ORPA, ¿verdad? O sea, son juez y parte. Ellos estaban, desde las negociaciones de paz, entre comillas, ellos estaban de los dos lados de la mesa. Rolando Morán por un lado con su gente, el Cholón Porras y Eduardo Stein por el otro lado, ¿verdad? Con su gente. Estaban hablando de lo mismo, y hasta compadres eran. Entonces prácticamente fue un pacto entre cabecillas, entre élites, dicen ellos, pero yo no los considero élites, entre grupos de cabecillas que arreglaron lograron un acuerdo en contra de los intereses de la población. Pero no se nos debe de olvidar que en 1999, ¿verdad?, en el referéndum o consulta popular, el pueblo de Guatemala dijo no a los acuerdos de paz. O sea, todo lo que ha estado pasando desde 1999 no es válido legalmente, ¿verdad? Es nulo ipso iure. Así es. Crearon tribunales de fuero especial con los que ellos supuestamente atacan a mi general Ríos Montt, pero sin embargo, ¿qué son? Nito Barrientos, el que dicen que se suicidó, ¿verdad? Que estuvo ligado a la ORPA también, igual que en algún momento Hotel Maldana, en Quetzaltenango. Él creó los tribunales estos específicamente con gente ad hoc para perseguir a los militares. Y eso está pasando en toda Latinoamérica, pero lo hemos ido develando.
Y la buena noticia para nuestros veteranos es que ya tenemos una plataforma continental latinoamericana que estamos afinando para interactuar todos los veteranos militares y todos los quienes defendemos la democracia y los valores occidentales y cristianos, ¿verdad? Usted inclusive lo ve en el Ministerio Público. Han aumentado de cualquier forma la Fiscalía de Derechos Humanos y hay cualquier cantidad que ahora, como la ampliaron, que llevan casos de militares y de la guerrilla hay una. Sí, nosotros estuvimos platicando hace algún tiempo, haciendo, digamos, esa comparación. Por 6 fiscalías que tienen ellos en contra de nosotros, de nuestros veteranos, tienen una pobre fiscalía con 3 personas sin vehículos, sin viáticos, sin nada. O sea, solo es, como se dice coloquialmente en buen guatemalteco, solo es para hacer la paja. Entonces, la misma gente que dejó Claudia Paz y Paz es la misma que sigue estando empoderada en el MP. Y si vemos todo lo que es Claudia Paz y Paz, ¿dónde está? ¿Quién la nombró? Sandra Torres, ex miembro de la ORPA también, ¿verdad? ¿Y quién apoyó ese nombramiento? Yolanda Colón Caballeros, la comandante Lucía del EGP, que manipuló a todos los desplazados que estaban en México en los campamentos de refugiados, con Mioño Brenner. Y a Mioño Brenner lo ponen a cuidar el banco de sangre, ¿verdad? El segundo comandante del EGP, el responsable de la bomba terrorista del Palacio, en su momento, el 5 de septiembre de 1980, lo ponen a manipular los archivos de la Policía Nacional. Pero pregúntele qué pasó con esa bomba, dice que esa fue una casualidad. No, y como dice el zurdo Sandoval también, ¿verdad? Es que esos fueron errores. O sea, entonces ellos cometían masacres y eran errores. Ellos asesinaban a sangre fría, ellos secuestraban, ellos hacían asaltos, ellos hacían lo que querían, violaciones masivas, y entonces eran errores. Sin embargo, ese peso de la carga que ellos nunca han podido tener judicialmente, a través de falacias y a través de manipulación histórica, es que ellos han logrado retener algunos casos. Pero como bien dicen ustedes, la mentira tarda mientras la verdad no llega. Y nuestra gente va a ser liberada, ¿verdad? No sé si quiere continuar con algunas de sus... Este es el libro Guatemala, el silencio del gallo, en donde Luis Gurriarán, un ex cura rojo venido de España, que por ahí, por cierto, todavía anda manipulando jóvenes en toda Centroamérica, él describe, su seudónimo fue Julio, el comandante Julio. Él era quien estuvo manipulando y creó las bases, digamos, campesinas, cooperativistas, y se las entregó al EGP. Él es el responsable de todo lo que sucedió en Ixcán. Y aparte Ricardo Falla, que era el otro compañero de correrías de él, que era el comandante Marcos, fue el que se hizo responsable de la CPR, las Comunidades de Población en Resistencia de la Sierra, como su equivalente era en la selva Luis Gurriarán. También está Javier Gurriarán, un primo de ellos, que como lo vamos a ver más adelante, si da tiempo, él prácticamente desde Nevaj, él empezó a reclutar a todos los que iban a ser los futuros guerrilleros del Frente Ho Chi Minh, y, oh sorpresa, si ustedes ven ahorita en las actuales elecciones en Santa María Nevaj, Javier Gurriarán, sigue manipulando todavía a los exguerrilleros. Ellos son los que se oponen prácticamente a los megaproyectos, como ellos dicen. Ellos no quieren que haya desarrollo, ellos no quieren que haya hidroeléctricas, ellos no quieren, a pesar de que esas poblaciones necesitan de energía eléctrica, pues, ¿verdad? Entonces es un contrasentido, pero ellos siguen manipulando en Santa María Nevaj, en Santa Lucía la Reforma, por ejemplo, en Totonicapán. ¿Quién manipula los 48 cantones y la alcaldía indígena de Sololá? A todos los exmiembros del EGP, Ricardo Falla Sánchez. O sea, ellos jamás se retiraron. Solo nosotros fuimos los que actuamos de buena fe y creímos que la guerra se había terminado. Pero la guerra se mutó. Ellos entregaron las armas más viejas, tienen embuzonado en México y algunos lugares de Huehuetenango las armas modernas que tenían, le dieron a los zapatistas otra cantidad, pero eso lo tienen ellos embuzonado. Ellos lo que esperan es que ahora que la guerra mutó hacia una guerra política, ¿verdad?
Entonces prácticamente ahora es la época de venganza y de agitación, como estamos viendo por toda Latinoamérica, ¿verdad? Continuamos. Esto es prácticamente, no puedo apreciar bien el texto. ¿Me pudiera ampliar? Disculpe, Mirna. Sí. Todo esto prácticamente está, ahí escribe Luis Gorriarán. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, muy amable. Ahí escribe Luis Gorriarán prácticamente cómo ellos dejaron las bases en Santa María Nevaj, en Chajul, en Cotzal, y quienes fueron quienes se hicieron cargo de prácticamente la agitación y la capacitación, el reclutamiento y la manipulación. Todas estas las podemos ir leyendo tal vez despacio para que el público los pudiera apreciar. Ahí él habla, por ejemplo, de que cuando él estaba en Santa María Ceja, que es cuando yo les describo que él ya estaba creando las condiciones y entregándole los cooperativistas al EGP, llegó César Montes, ¿verdad? Entonces César Montes se identificó como tal y les dijo que él era un excomandante de las FARC y que estaban conformando un nuevo grupo guerrillero. Incluso le regalaron una carabina a Luis Gorriarán. Ahí describe prácticamente, gracias, quiénes eran, quienes estaban los párrocos del misioneros del Sagrado Corazón, de la congregación, que se hicieron cargo del Triángulo Ixil. Ahí él mismo reconoce que estaba su primo Javier Gorriarán, quien acabamos de describir, que sigue agitando, sigue manipulando y sigue creando ingobernabilidad en el área de Nevaj, ¿verdad? Desde aquel entonces. Y quienes eran quienes lograron hacer contacto en algún momento, como lo vamos a ver más adelante, con Vicente Menchú, uno de los fundadores del CUC, ¿verdad? Ellos son los que organizan el brazo campesino. Así es. En 1978, después de que prácticamente ellos habían formado un grupo que se llamaba el grupo del colectivo de la zona 5. Ellos a todo lo que es Chairo le dicen colectivo, ¿verdad? El colectivo X, en este caso era la zona 5. Ahí llegaba Severo Martínez de Peláez, el autor de la Patria del Criollo, y quien fue uno de los que levantó la bandera etnicista, en el país. Y ellos llegaban ya a elucubrar cómo necesitaba el EGP un vivero de combatientes. Ese vivero de combatientes le denominaron el CUC, el Comité de Unidad Campesina. Entonces, en Chichicastenango, en todavía un colegio parroquial que hay ahí, ellos ahí se fueron creando las condiciones y fueron curas como Enrique Corral Alonso, como Ricardo Falla, como Luis Gorriarán, Javier Gorriarán y otros. Fernando Hoyos Rodríguez, el comandante Carlos, que murió en combate con Chepito, que era un niño que él utilizaba de seguridad, que está en el libro del EGP. Ellos fueron quienes manipularon a nuestros campesinos y formaron esa reserva, digamos, de combatientes que era el CUC para el EGP, ¿verdad? Gracias. Ahí escribe él como, gracias, cómo estos curas habían ido creando en el área de Ixil, prácticamente ya abonando, dice él, el terreno para que todas estas bases se sumaran al EGP, ¿verdad? Describe también cómo Monseñor Gerardi, cuando se hizo cargo de la diócesis del Quiché, ¿verdad? Lo mandó a llamar y le dijo que había mucho problema ya con Acción Católica porque muchos se estaban involucrando y se habían alzado en la montaña. O sea, entonces, ¿cómo pueden negar que Gerardi era parte del esquema?
si él era la máxima autoridad. Entonces ahí había una línea de mando jerárquica, ¿verdad? Dentro de la feligresía. Y cómo él sabía quiénes eran los curas que estaban militando, así como Donald McKenna, por ejemplo, ¿verdad? Aquel irlandés que salió en la revista Por Eso con un fusil M16, ¿verdad? Y cómo Ricardo Falla y muchos otros, Luis Gurriarán y toda esta gente se había alzado y se había ido a la montaña, pues, ¿verdad? Él lo sabía perfectamente. Y entonces él, para bajarle revoluciones al asunto, para engañar al Estado, los mandó a Nicaragua. Y los mandó con Ernesto Cardenal, otro cura de izquierda sandinista, quien les dio las condiciones, lo recibió, y así nace la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, la IGE. Sí, era lo que le preguntaba. Así es, sí. Entonces nace como un aparato de propaganda internacional del EGP, ¿verdad? Y ahí ellos empiezan a darle vida, conjuntamente con Gerardi, a lo que iba a ser la farsa del genocidio en Guatemala, ¿verdad? Fíjense que, digamos, es interesante ver en esta Flamina. Ahí menciona, muchas gracias, aquí menciona a Juan Cochen, y lo menciona y dice que él lo encontró y en una de las reuniones cuando se estaba fundando el CUC, y era un catequista, un miembro de Acción Católica, o sea, un subalterno de él, que estaba sirviendo para manipular campesinos, para conformar el CUC, pero aparte de eso, él dice que fue el vivero que después se convirtió en una de las fuerzas, digamos, sindicales, dice él, pero es el brazo campesino más fuertes del país, el vivero de combatientes del EGP, ¿verdad? Ahí está Luis Gurriarán cuando estaba en Nicaragua. Vean ustedes cómo se mira él con su barbita y todo, como buen guerrillero de sotana que era. ¿Y dónde está él? En San Juan del Sur, en Nicaragua. Era uno de los compañeros de Ernesto Cardenal y conjuntamente empezaron ellos a atacar a la Guardia Somocista, a la Guardia Nacional de Somoza. Y él describe más adelante, todo esto está en el libro, ¿verdad? Son documentos que ¿cómo lo pueden negar? Él mismo lo escribió y fue publicado en España, no lo estoy inventando yo. Entonces él narra exactamente quiénes eran de sus compañeros. Por ejemplo, García Lobaina, que eran curas españoles también, que se unieron al Frente Sandinista y que ellos empezaron a atacar, digamos, a las instituciones nicaragüenses, pues, ¿verdad? Al gobierno de Anastasio Somoza en aquel entonces. Aquí podemos apreciar, era lo que estábamos viendo con anterioridad, que el CUC prácticamente se irradió por todo el altiplano, ¿verdad? Y cuando se fue fortaleciendo en 1978, 79, fueron creando las condiciones con Máximo Cajal, el embajador español, como lo vamos a ver más adelante, para la toma de la Embajada de España. No debemos de olvidar de que el CUC, que era uno de los brazos de masas del EGP, que dirigía incluso dentro de la coordinadora de trabajo amplio de masas, la COTRAM, que dirigía Mioño Brenner, ¿verdad? Ellos ya habían tomado la embajada de Nicaragua, asesinaron al embajador de Nicaragua, el general Cantarero, ahí en la Plazuela España, y aparte de eso habían tomado otras embajadas. Ellos, recuérdense que estaban tomando, como igual que los guerrilleros salvadoreños, se metían a las iglesias y supuestamente eran rehenes, pero eso era en contubernio con los curas guerrilleros. Y entonces desde ahí ellos hacían exigencias a los gobiernos de turno para que hicieran publicaciones y liberaran a los que estaban detenidos en su momento, ¿verdad? Ahí habla sobre Máximo Cajal, pero pónganle atención, él dice de que Máximo Cajal acababa de hacer una gira por la región para hablar con los párrocos. ¿Qué tenía que hacer el embajador de España? Hablando con los párrocos del Triángulo Ixil. Y después, oh casualidad, surge Vicente Menchú, el papá de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Que era uno de los dirigentes del CUC en Uspantán, originario de la aldea Chimel, y entonces prácticamente ya surge el plan La Subida, que así se denominó la toma de la Embajada de España, ¿verdad?
Y él era uno de los que tiró los cócteles Molotov que estallaron en contra, digamos, para quienes no saben qué es un cóctel Molotov, es una bomba con gasolina que tiene una mecha de trapo que se enciende y digamos esa mezcla prácticamente al lanzarla en contra de un vehículo, como hicieron los estudiantes comunistas ahorita en Chile y están haciendo en Colombia y en Ecuador, ¿verdad? E incendia los vehículos o incendia, digamos, el objeto contra el cual estalla. Pues ellos lo tiraron, pero como eran tan inteligentes, no se pusieron a pensar de que se iba a estrellar, que habían balcones. Entonces rebotaron y ellos fueron los que se quemaron. Después estaban manipulando de tal manera, y lo narro en mi libro del EGP, con un dispensador de gases que tiene la policía, ¿verdad? Que cualquiera que tenga un poquito de conocimiento va a saber que eso no es un lanzallamas. Ellos estaban diciendo que habían sido lanzallamas. O sea, ni para mentir son buenos. Ellos son improvisados, gente improvisada, gente manipuladora, ¿verdad? Eso está en el libro del EGP. Así es, así es. ¿Ese libro lo tiene Sofos? Sí, está en Sofos y en Artemis e Inter. Bueno, lo voy a comprar para regalárselo al juez Gálvez. Al juez Gálvez, sí. Al juez Gálvez, para que conozca lo que pasó en la Embajada de España. ¿Cómo no? Y aparte de eso, si el señor de la manita nos está viendo, él debe entender que si él quiere hablar de historia, que por lo menos tenga un poco de vergüenza, que lea, que si va a argumentar y va a hacer una mentira, que por lo menos se preocupe de que tenga un poquito de coherencia. Pero él, dentro de su elucubración y eso es su manipuleo de sus deditos, él lo que pretende es darse aires de pseudo intelectual y de muy conocedor, pero simplemente lo que está haciendo es el ridículo. Pero eso es prevaricato, eso él está creando condiciones sobre falacias y sobre montajes y está haciendo retenciones ilegales de nuestra gente, ¿verdad? Uh-huh. Aquí habla, también expone Luis Gorriarán nuevamente en Guatemala el silencio del gallo. Él expone habla sobre Fernando Hoyo Rodríguez. Fernando Hoyo Rodríguez era un sacerdote también rojo, al decir rojo digo marxista-leninista, que había venido desde España y que él se convirtió en el comandante Carlos. Él murió en un combate en Quiché y él habla también de Andrés Ignacio Lanz y otros curas que Andrés murió combatiendo, si mal no recuerdo, en la zona 2, en una casa de seguridad, reducto le decían en aquel entonces los periodistas, a las casas de seguridad donde ellos tenían núcleos armados del EGP y de la ORPA en la ciudad y que fueron destruidos, derrotados en batallas urbanas o combates urbanos por fuerzas de seguridad del Estado durante el año 1981 en junio y julio de 1981. Con eso se logró quebrar toda la estructura logística del EGP y eso es lo que ellos no perdonan. Que prácticamente cuando ellos se sentían, cuando en los combates que teníamos contra ellos decían, ellos gritaban ayer Nicaragua, hoy El Salvador, mañana Guatemala, haciendo referencia a los sandinistas, al FMLN y a la URNG, ellos se quedaron con los colochos hechos. Eso es lo que jamás van a poder olvidar, ¿verdad? Y sobre eso están montando esta serie de montajes, ¿verdad? Yo lo que sí considero es que ellos han sido más inteligentes en el sentido que nosotros y ustedes, como bien dijo, actuaron de buena fe y bueno, se firmó la paz, pero ellos siguieron para mientras, cuando se dieron cuenta que por las urnas nunca iban a llegar al poder, a cooptar todos los puestos que los vemos en el Ministerio Público, en tribunales, en Ministerio de Finanzas, en la SAT, ahorita que estuvo FOPA, en gobernación, o sea, ellos siguieron trabajando. Es que ellos son conspiradores natos. Su mentalidad nació en la conspiración, en las sombras. Y nosotros creímos, pues por lo menos los que estuvieron de acuerdo, con los famosos acuerdos de paz, ¿verdad? De que la guerra se había terminado. Y la mayoría de nosotros regresamos a nuestras casas después de muchos años
a vivir con nuestros nietos, con nuestros hijos y con la familia, y a trabajar, ¿verdad? Pero sin embargo ellos no. Ellos lo que hicieron fue ir cooptando prácticamente todo el aparato judicial. Recuérdense las grandes derrotas que ellos supieron. En las urnas jamás pasaron de un 3%, ¿verdad? En el 99, el pueblo de Guatemala, ojo, les dijo no a los acuerdos de paz. Y fue Alfonso Portillo el que buscó una argucia después, ¿verdad?, para darle alguna vida a esta situación nuevamente. Pero eso es ilegal. Entonces, a todas luces. Entonces ellos han manipulado, han mentido y han justificado su ineficacia, su cobardía, su incapacidad a través de dinero fácil que les viene, o del narcotráfico, como es el caso de Colombia, y algunas actividades de las estructuras de lo que fue URNG aquí, o simplemente a través de la Internacional Socialista, que no olvidemos que Sandra Torres, ¿verdad?, quien fue amante del comandante Isaías Valdizón Núñez, ¿verdad?, dentro de la ORPA, ella representaba a la Internacional Socialista. ¿Y quién puso a Claudia Paz y Paz en el MP? Claudia Torres. Y eso lo dice su hermana, no lo digo yo, ¿verdad? Y hay entrevistas, hay audios sobre eso. Y fueron a desengavetar, a desempolvar casos que tenían más de 15 años de estar formados o supuestamente iniciados, porque la venganza venía. Y miren Claudia Paz y Paz en dónde ha estado. La sacan de aquí, se la lleva al Almagro para la OEA y la convierte en manipuladora para toda la región. La saca al Almagro de la OEA y la pasa ahora para Segil, a Costa Rica. O sea, la conspiración continúa. Ellos no les interesa Guatemala. Ellos geopolítica y geoestratégicamente les interesa el control de todos nuestros recursos naturales para la izquierda que ellos representan a nivel internacional. Y las corporaciones, lógicamente, que financian a estos grupos de izquierda, pues, ¿verdad? Esto es una manipulación de gran calado. Yo creo que nuestra gente tiene que entender, tiene que leer más y tiene que entender de que necesitamos conocer nuestra historia, para que no nos den tuste, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Porque cualquiera nos manipula, cualquiera viene y empieza a tergiversar, y la mentira al estilo de Goebbels, ¿verdad?, de tanto repetirla se va convirtiendo prácticamente Miremos el caso de la minera San Rafael, que después de que perdieron aquella millonada, ahora que la tiene Soros, pues yo no sé si ustedes han oído algún problema, pero yo no veo ninguno. Sí. Están felices entregándole todos nuestros recursos naturales a George Soros. Así es, y pónganle, quiebran empresas, las compran casi como que en precio de quemazón, pero les sirve para financiar Nómada, ¿verdad?, para financiar Plaza Pública, para financiar la Fundación MAC, etcétera. Soy 502, Dina Fernández y su magistrada hermana. ¿Quién financia Soy 502? Soros. Entonces el aparato de propaganda de ellos va acompañado de acciones, ¿verdad?, pero son acciones perversas, que tienen, vestidas de ideología, tienen una intencionalidad económica, ¿verdad?, geopolítica. Quisiera que pasáramos, control, si se pudiera, a la siguiente. Bueno, esta es bien importante. Yo le pediría a nuestros televidentes que la aprecien. Ahí el mismo Luis Gurriarán dice que la guerrilla que andaba por la zona, él se refiere a todo el área del Quiché y Playa Grande. Ellos dicen que le preguntaron en una oportunidad a un grupo menciona el nombre de un grupo de militantes o simpatizantes del EGP, que hacia dónde iban. Entonces ellos le dicen que hacia México, porque supuestamente había una ofensiva militar, ¿verdad? Entonces él le dice, nadie se va a ir a México, si lo intentan otra vez los vamos a fusilar. Y como vamos a ver más adelante, hay nombres, hay fechas. Yo tengo de las supuestas 520 y tantas supuestas masacres que le adjudican ellos a la institución, yo tengo más de 330 ya identificadas con nombres, con seudónimos, con lugares, con coordenadas,
que fueron cometidas por qué estructuras del EGP y de la ORPA. Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos, que dejen de mentir y que nos sentemos. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo, y que invitáramos a Ricardo Falla, a Luis Gurriarán, a Pablo Seto, Claro. a la Lola, al Bestela Maldonado, que vengan, que den la cara, que vengan a decir dónde hubo genocidio, que vengan a decir qué papel jugaron ellos en el Triángulo Ixil, qué frentes guerrilleros dirigieron, que digan quién es responsable de Chacalté, quién es el responsable de Salacuín, por qué ellos asolaron todo el norte de Huehuetenango, quién quemó las municipalidades, quién quemó las direcciones generales de caminos, quién quemó la maquinaria, quién quemaba los buses, quién mató a los comisionados, quién mató a los alcaldes auxiliares, quién quemó las alcaldías y los registros civiles, dejando a la gente sin identidad durante más de una década o dos. ¿Tendrán valor? Que den la cara. Les hacemos una invitación cordial, esto ya lo habíamos platicado con el capitán Platero, para que acudan estos miembros de la guerrilla y cualquiera que haya combatido. Es muy importante que haya combatido porque no queremos que se nos venga a sentar aquí un ideólogo que realmente para que nos venga a dar cátedra de marxismo, pues no nos interesa, sino realmente hechos concretos como el tema de las masacres, qué pasó en tales y tales lugares, tal como lo dijo el capitán. Yo creo que está ampliamente documentado y tal vez podemos buscar la imagen en donde Luis Gurriarán habla de que Lola al Bestela Maldonado le entregó su pistola y una metralleta. Por ejemplo, aquí está el nombre de Andrés Ixcoy. Ahí dice que los guerrilleros lo asesinaron, lo fusilaron, dice, porque creían que era oreja. Ese es un asesinato. Hay un nombre. Él está, un exmiembro de la Dirección Nacional del EGP, está diciendo que ellos lo asesinaron porque supuestamente era un oreja o un simpatizante de la institución. ¿Cuántos casos así no hubo? Cientos. A todos los que se desertaban, incluso como ellos dicen, mantuvieron bajo presión de grupos armados a la población que ellos tenían retenida durante 8 meses, aguantando hambre, sol, los niños se murieron de desnutrición y ahora los enterraron en fosas comunes y ahora quieren hacer creer de que fuimos nosotros los militares quienes asesinamos a esa gente. Pero que den la cara y nosotros vamos a traer los testigos que tenemos en su momento para ver si no se les cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Ahí dice exactamente lo que yo estaba diciendo, que el ejército guerrillero de los Pobres, después de 8 meses de retener a la población en la montaña, yo creo que cualquiera de estos chairos que jamás, tal vez la montaña más alta que conoce, la montaña rusa, ¿verdad? Tal vez ellos no saben lo que es dormir en la montaña, lo que es amanecer bajo el frío, mojado, ¿verdad? Con la gente sin comer, sin alimentos, estar con enfermedades fruto del frío. Entonces ellos mandaron a su gente a morirse, ellos los tuvieron, ellos los sentenciaron a morir lentamente y ahora nos quieren adjudicar a nosotros, a la institución militar que defendió al país, le quieren adjudicar tanta muerte, ¿verdad? Correcto. Ahí dice prácticamente, él expone cómo hacía el EGP en la relación con las comunidades de población en resistencia, cómo lo retenían y cómo el EGP dice les daba seguridad. ¿Qué seguridad les iba a dar? Lo que estaban haciendo era cuidando con gente armada que sus esclavos, que eran los que les sembraban, los que les transportaban las armas, las municiones, las habituallas o los abastecimientos, que no se les fueran, porque si ellos dejaban que se fueran, prácticamente la guerrilla se moría, iba a extinguirse, iba a languidecer. Entonces ese es el verdadero fondo de la supuesta farsa del genocidio en Guatemala, ¿verdad? Aquí yo creo que vamos a ir finalizando con esta imagen para ponerle la tapa al pomo. Ahí pueden leer quienes están viendo este programa
que ahí él reconoce que la comandante Lola, su nombre legal, repito, es Alba Estela Maldonado, la exconviviente pareja, mujer, o no sé, de Rolando Morán, Ricardo Ramírez de León, comandante jefe del GP. Él le dio su ametralladora al muñequito, al cura Luis Gurriarán, al comandante Julio. Y él dice que él cargaba su pistola, pero que nunca la usó. ¿A quién le consta si la usó o no la usó? Lo que él está aceptando públicamente es que fue un cura guerrillero que andaba armado, ¿verdad? Por lo tanto, corresponsable de todo lo que sucedió en las muertes de la población que tenían retenida y de todos nuestros soldados y patrulleros civiles y comisionados que ellos asesinaron, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es lapidario, yo creo que es evidencia plena y dura, ¿verdad? Y repito, aquí está el libro, no lo estoy inventando yo, aquí está, prácticamente Guatemala, el silencio del gallo, editado y impreso en España, ¿verdad? Y les quiero comentar, este libro desapareció prácticamente de circulación. Yo tengo una de las pocas unidades, porque supuestamente ellos se dieron cuenta, ya cuando estaba trascendiendo el nivel de todo lo que habían afirmado, que no era conveniente que esto estuviera circulando. Pero lo tenemos varias copias de este libro, y yo creo que si en realidad hay justicia en el país, si estos jueces de la impunidad, sicarios judiciales, no han perdido la vergüenza, que yo creo que no tienen, pero si ellos no quieren ser perseguidos por prevaricato más adelante, ¿verdad? Tenemos 20 años para poder ejercer la acción penal, entonces ellos tienen que entender de que basta ya de tanta farsa, ¿verdad? Esto tiene que terminar de una manera u otra, pero tiene que terminar. Y tiene que haber mucha claridad de parte de la población que quienes defendimos a la patria, a sus instituciones, no somos borregos que nos van a llevar al matadero. Definitivamente no, ¿verdad? Así es. Pues le agradecemos mucho, capitán, que haya venido, que nos ha ilustrado. Yo creo que hay material para un segundo programa. ¿Cómo no? Reiteramos la invitación a los combatientes de la guerrilla que fueron invitados. Se pueden comunicar a los teléfonos de Vea Canal. Y no sé si quieres decir algo. Sí, solo instar al capitán que es necesario que hagamos un segundo programa el próximo martes, porque es una escuela para los que no les gusta leer. ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces sus libros son muy interesantes, son los que a mí me han abierto todo el panorama de que en Guatemala no hubo genocidio. Así es. Y lo decimos con pertinencia, Ali, porque nosotros combatimos, nosotros conocemos el terreno, nosotros vimos y no nos pueden manipular. Por eso yo quisiera ver, por ejemplo, un Pablo Seto, una Lola, un Luis Gurriarán, un Javier Gurriarán, ¿verdad? O un Javier, o un Luis o Javier, o cualquiera de ellos que vengan y que se sienten. Que nosotros que somos contemporáneos, que ellos nos digan en dónde estuvieron y qué hicieron. O Falla. Sí, o Ricardo Falla. Y que quede muy claro que ellos son los titiriteros tras esa mentira que es la farsa del genocidio en Guatemala. A manera de conclusión, ¿le puede decir algo a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional en torno a si hubo o no hubo genocidio? Pues yo agradezco esta oportunidad y reitero, nosotros tenemos suficiente documentación, tenemos suficiente base, pero sobre todo tenemos la experiencia y el orgullo como soldados de que nosotros defendimos a nuestro país y que esa farsa se va a acabar. O sea, eso está cayendo por su peso. Ellos jamás creyeron de que nosotros íbamos a tener tantos insumos como para demostrar de que esto es un gran montaje. Entonces, por favor, jóvenes, no se dejen manipular, hay que leer. Y todos nuestros veteranos reciban un fuerte abrazo de parte de todos nosotros, de los soldados que estuvimos con ustedes, de todos los grados, y sepan de que esta batalla política, jurídica, cultural, también la vamos a ganar.